Ahora sí ya. ¿Cómo les ha ido? Bien, sí, señor. Vale, listos. Bueno, se encuentra Kevin Acosta. Listo. Kevin Felipe Álvarez. Cristian David Beltrán. Presente, profe. Vale. Jorge Luis Castillo. Presente. Cristian Andrés Cuervo. Presente. Edwin Giovanni Durán. Presente. Pablo Alexander Espitia. Pablo Alexander Espitia. David Felipe Espitia. Eduard Alejandro Galindo. Presente, profe. Eduard Andrés Hernández. Presente. Andrés Eduardo Martínez. Daniel Alonso Martínez. Presente. Tatiana Orjuela. Presente. Yesid Parada. Presente. Daco Fernando Ricaute. Presente. José Julián Rojas. Presente. Listos. Bueno. Profe, buenas noches. Hola, Pablo. Es que me acabo de conectar. Ah, listos. Vale. Gracias. Vale. ¿Alguien nos llame? Listo. Bueno. Entonces vamos a mirar algunas situaciones particulares de la clase. ¿Listo? ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, señor. Listos. Gracias. Bueno, entonces resulta y pasa que teníamos este que fue nuestro último taller, ¿cierto? Y donde tenemos unas características bien particulares porque tenemos funciones a trozos y definición de límites. Pero entonces, bueno, voy a contarles aquí como unas noticias que ustedes ya saben, pero no sobra recordarlas, ¿no? Nosotros vamos a tener parcial la otra semana, probablemente en el primer bloque de los dos que tenemos y en el otro tengamos clase, ¿cierto? Entonces, los ejercicios, pues, ¿cómo van a ser? Van a ser, como les había contado ayer o antier el vice, van a ser ejercicios en los cuales, pues, usted simplemente resuelve, ¿cierto? Y, pues, marca una de las, esas opciones y, pues, automáticamente tiene como ya el ejercicio, ¿no? Sabemos que tenemos 30 minutos. Esto está acá. Muy grueso. Sabemos que tenemos 30 minutos, ¿cierto? Para lo que es introducción, de pronto alguna duda o algunas cosas que tengan que ver con la logística propia del parcial. Tenemos una hora para el parcial en sí y tenemos 30 minutos para la socialización. Entonces, en mi caso, pues como la socialización siempre tarda un poco, pues lo que voy a hacer es que resuelvo los ejercicios en un PDF y pues se los envío y ustedes más bien me hacen preguntas por si en algún punto quedan con alguna duda, ¿vale? Entonces, ese va a ser como nuestra forma de hacer los parciales. Entonces viene aquí como la gran pregunta, ¿no? Bueno, profe, ¿y qué debería ir en el parcial y qué tenemos que estudiar? Entonces, perdón, que aquí no coge el cuadrito este. Ahora sí ya. Entonces, ¿qué debe ir en el parcial y qué tenemos que estudiar y todo el rollo? Listo. Entonces vamos a hacer como compendio de lo que tenemos que estudiar. Fuertemente funciones, ¿cierto? Fuertemente límites y fuertemente derivadas, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces hoy vamos a tratar de dejar el tema de derivadas listo, cosa que primer corte lo que hicimos fue hacer un repaso a términos generales
¿cierto? Del curso de cálculo diferencial. Cosa para entrar en segundo corte ya en materia de lo que es cálculo integral. ¿Vale? Vale, profe. Listo. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de toda esta situación y de todo lo que tiene que ver. Resulta y pasa que nosotros tuvimos dos grandes visionarios, ellos matemáticos, ¿cierto? Newton y Leibniz, donde estos señores son considerados los padres del cálculo moderno. ¿Y por qué son considerados los padres del cálculo? Porque ellos definieron, descubrieron y redescubrieron, ¿cierto? Conceptos que ya estaban, dijo alguien, en la naturaleza, pero que no habíamos podido materializar mediante algún tipo de teorema. Y uno de esos conceptos que ustedes obviamente ya han venido trabajando a través del tiempo es el concepto de derivada. ¿Cierto? El concepto de derivada es simplemente la variación que tiene una función en un punto determinado. Entonces tenemos varias formas, primero de notar y segundo de expresar ese concepto, ¿no? Ese concepto tan importante que lo que denota es variación. Entonces cada vez que escuchamos la palabra derivada, lo que quiere decir es que esto es la variación de una función. Entonces tenemos primero la notación. Entonces la notación es la forma en que se escribe. Entonces la notación de la derivada tiene muchas formas. Una es f' de la función, otra es f' de la función, otra es f puntico de la función, otra es dx de y de la función. Entonces miremos que inicialmente nosotros hemos tenido acercamiento con muchas de estas definiciones, ¿no? De pronto unas más que con otras. Si uno mira f puntico, uno dice, oiga, sí, pero es que f puntico como que nunca la había visto, y pues sí, porque realmente viene de otra escuela de matemáticas, que probablemente sea la alemana, y nosotros hemos más dado a otro tipo de escuela. ¿Listos? Entonces ¿qué vamos a mirar? Que aparte de la notación, ¿cierto? Nosotros vamos a tener una definición de lo que es derivada. Entonces nuestra definición de derivada la vamos a tener de la siguiente forma. Entonces la definición de derivada va a ser, y por el momento vamos a usar en este curso esta notación. F' de x va a ser el límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? De f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Y entonces, claro, cuando coloco esto, de pronto hay un poco de confusión y de pronto hay un poco de recorderis por allá, ¿cierto? Entonces vamos a mirar en qué consiste esto que les estoy contando y hacia dónde va lo que les quiero mostrar más bien, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto que les estoy contando? Significa que la derivada realmente lo que es una variación, ¿cierto?, de una función alrededor de un punto. Entonces, si uno quiere mirar, no sé, tenemos diferentes clases de funciones y todas las funciones tienen unas variaciones diferentes. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, yo quiero mirar la primera función y su respectiva derivada. Entonces vamos a decir, sea f de x igual a k. ¿Cierto? Que esas son de las primeras funciones que uno ve, que es una función constante. Entonces, si yo quiero determinar, entonces vamos aquí, determinar f' de x igual a k. O sea, ¿qué me están pidiendo? Encuentre la derivada. Entonces, ¿qué voy a hacer para encontrar la derivada? Voy a utilizar esta expresión de acá, ¿cierto? Mi definición de derivada, y lo que voy a hacer es un reemplazo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero voy a solucionarlo, entonces voy a escribir solución, y lo que voy a hacer es voy a encontrar mi definición que me dan por defecto. Esta es mi definición, que a todos nos la sabemos, límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Entonces tomo mi definición, ¿cierto? Y después de tomar mi definición, voy a tratar de ver qué tengo que reemplazar. Entonces, si observamos aquí detalladamente, tenemos que reemplazar un término, dos términos y tres términos, ¿cierto? Pero este último tiene que ver mucho con el cálculo del límite. Entonces, en sí, lo que uno tiene que hacer es
reemplazar dos términos, que son estos que señalo acá, ¿cierto? Y calcular un límite en torno a una variable. ¿Sí? En síntesis, eso es lo que yo hago. ¿Vale? Entonces, ¿cómo voy a comenzar con el tema? Entonces vengo acá. Ya tengo, ¿qué información tengo del problema? La información que tengo es que f de x es igual a una constante. Eso lo tengo. ¿Y eso a qué equivale? Entonces, si borramos un poco todos estos resaltamientos, entonces voy a hacer como una relación por colores de donde estoy trabajando, ¿vale? Entonces, f de x igual acá, ¿cierto? Va a ser este f de x, ¿cierto? ¿Qué me hace falta encontrar? F de x más h. Entonces, este f de x más h, sencillamente, ¿qué dice? Me dice, evalúe la función en x más h. ¿Qué características tiene una función constante? Creo que yo un día se las mostré y les dije, mira, una función constante tiene unas características bien particulares y son las siguientes. Entonces tengo acá mi función constante. Y lo que quiere decir es que en todos los puntos vale lo mismo. Yo tengo aquí el valor de k, mi función va a valer en todos los puntos lo mismo. O sea que para esta función, realmente lo que yo hago es determinar cuánto vale en x, que vale k, y cuánto vale en x más h, que sigue valiendo k. ¿Listo? Eso es lo que estoy mirando en este caso. Ahora bien, vengo acá, entonces me doy cuenta que los dos tienen el mismo valor, y lo que hago es reemplazar en mi expresión o en mi definición de límite. ¿Cuál es mi definición de límite? Esta es mi definición de límite. Entonces reemplacemos. Vamos a decir, reemplazamos en la definición de límite. Dos puntos. Entonces vengo acá, escribo mi definición de límite, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. ¿Cierto? Entonces lo que hago es reemplazar esto y esto queda f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Y para este caso, ¿cuánto vale f de x más h? Esto vale k. ¿Y cuánto vale f de x? Esto también vale k. Pongo aquí y pongo acá. ¿Sí ven lo que hice? Sencillamente reemplacé sobre mi definición original las expresiones que fui encontrando alrededor de k, ¿cierto? De f de x y f de x más h. ¿Qué hago por último? Pues calculo esto. f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de k menos k sobre h. Y esto es límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h. ¿Cuánto me da este límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h? ¿Cuánto da? 0. Perfecto, 0. ¿Por qué 0? Porque yo calculo sencillamente este cociente, ¿cierto? Y me quedaría límite cuando h tiende a 0 de 0. Y esto es 0. Entonces, ¿cuál es el primer resultado que podríamos entender o obtener de acá? Es que, bueno, colocémoslo acá, ¿no? Entonces, si la función es f de x igual a k, con k que sea un real, o sea, una constante, entonces f' de x es igual a 0. Entonces, lo que vamos a entender es que la derivada de una constante es 0. Observa la gráfica, la que les mostré hace un rato. Porque lo que quiere decir es que la variación de que siempre es lo mismo. Y uno dice, pues claro, una constante, pues, ¿listos? ¿Hace alguna pregunta? Profe, se le cortó un poquito el final. Al final, listo, vale, no hay lío. Chuchucho les estaba diciendo que el límite, ¿cierto? Cuando h tiende a 0 es 0, porque sencillamente calculo este cociente, este de acá, ¿cierto? Y al calcularlo, el resultado me da 0. Lo que quiere decir esto, ¿qué es? Lo que quiere decir es que
cuando yo quiero saber la derivada de una constante, ¿sí? La derivada siempre va a valer 0. Profe, o sea, ¿qué significa eso? Que si yo quiero encontrar la derivada de la función 3, ¿cuánto es eso? Pues la derivada de la función 3 es 0. Y la derivada de la función 10, la derivada de la función 10 es 0. O sea, de cualquier número, la derivada es 0. Lo que quiere decir es que los cambios, ¿cierto? Los cambios son mínimos, pues no decir que no existen. ¿Listos? Te voy a colocar aquí el ejercicio como para que lo vean. No sé, escucho preguntas. Una pregunta, profe. Señor. Cuando se dice en la derivada de f de x, ¿cierto? Que entra el límite de h cuando tiende a 0. En la parte de arriba no entiendo muy bien. Si dice f de x más h, ¿no sería k al cuadrado o sería k más k? Listo, buena situación. Listo, acá. Creo que mi pregunta es acá precisamente, ¿cierto? Donde no veo muy bien. La flechita. Una amarilla. Eh, Pero vuelvo y la trazo. donde está marcado verde arriba donde dice solución. Acá. Sí, ¿Cierto? En ahí esa no flecha. sería k al cuadrado. Listo, bueno. Lo que pasa es que cuando yo evalúo la función, voy a suponer, yo tengo f de x igual a k, ¿sí o no? Esa es la función general. Entonces, cuando yo comienzo a reemplazar en números, voy a suponer que esto es f de 1 y también va a valer k. F de 2 va a valer k. F de n también va a valer k. ¿Por qué? Porque en este caso todas van a valer lo mismo. ¿Sí? Ojo, solo en este caso. En otras funciones sí hay que mirar cómo son esos cambios. Pero en esta particularmente no da k cuadrado ni 2k porque lo que yo estoy haciendo es mirar por dentro de la evaluación de la función. O sea, acá, dentro de este paréntesis. Y eso sin importar indistintamente lo que yo esté haciendo o sobre qué lo esté calculando, el resultado siempre va a ser ¿qué número? El número k. Entonces, si yo coloco fx más h o f de x más w, esto va a seguir siendo k. Sin importar lo que yo esté trabajando. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque en la función, cuando uno mira la gráfica, que era la que les mostraba hace un rato, ¿cierto? En mi función, todos los valores van a leer k, por definición. Yo digo, la función constante es una función que siempre va a leer lo mismo, ¿cierto? Y ese siempre afecta, esto se llama el argumento, lo que les pinté verde, ¿cierto? Afecta al argumento porque sin necesidad de estar haciendo ninguna operación, yo ya sé que la función constante en cualquiera de los puntos que lo evalúe va a valer k. ¿Listos? Sí, señor, gracias. Vale. ¿Preguntas? Por el momento ninguna, profe. ¿Listos? Bueno, ahí estoy borrando a ver cómo nos da. ¿Listos? Entonces, resulta y pasa que si uno encuentra la derivada de una situación de estas, pues puede encontrar muchas derivadas. Voy a poner algunos ejemplos. Obviamente no voy a calcular las derivadas de todas las funciones, simplemente voy a dar unas tablas de derivadas para podernos guiar, ¿vale? Entonces vamos a decir, colocamos aquí el ejemplo. Sea f de x igual a x a la 2, determinar f' de x. ¿Listos? Entonces, ¿qué me están pidiendo ahí? Haga la derivada sabiendo que su función, ¿cierto? Vale x al cuadrado. Entonces, ¿cómo hace esa situación? Entonces, lo primero que hacemos es límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ahí quedó mejor. Entonces lo que voy a hacer es comenzar a reemplazar de la misma forma que hice arriba. Entonces voy a decir f de x
¿A qué corresponde? A x a la 2. ¿Y por qué lo sé? Porque este fue el ejercicio que me dieron. ¿Y dónde lo reemplazo? Todo lo que está en verde. ¿Listos? Y a continuación, ¿qué voy a escribir? F de x más h. Y entonces aquí sí lleva el cambio, ¿no? Porque si arriba f de x me daba x a la 2, acá f de x más h me va a dar x más h a la 2. ¿Sí ven? En lugar de colocar x, coloqué x más h. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, señor. Señor. A continuación, ¿qué hago en f de x más h? A continuación lo que hago es decir que este señor se me parece mucho a uno que ustedes vieron hace muchísimo tiempo o de pronto hasta hace poco. A más b a la 2. Y esto es a la 2 más 2ab más b a la 2. ¿Estamos todos de acuerdo? Que ese es hasta un producto notable y un binomio, hasta tiene teoremas y hasta mejor dicho. Entonces cuando uno ve este x más h a la 2, ¿esto cómo me va a quedar? Me va a quedar el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Hice lo mismo, ¿cierto? Pero diferenciando la letra. En lugar de A y B, escribí a X y H. ¿Listos? Entonces, miren lo que tengo acá. Tengo x cuadrado más 2xh más h cuadrado. Y esto lo reemplazo, bueno, porque estoy haciendo esto mismo, ¿no? Son igual. Transitivo lo vengo reemplazando acá. Entonces, ¿cómo me va a quedar ese reemplazo? Vengo acá, entonces reemplazando. F' es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar cuánto vale cada uno de los términos y lo vamos a reemplazar. Esto es f' es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que vendría siendo x a la 2 más 2xh más h a la 2, ¿cierto? Menos f de x, que es x a la 2. Listos, aquí están. Ahí. Y aquí está. ¿Hasta ahí vamos? Señor. Listos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora en el numerador voy a operar términos semejantes. Entonces, al hacer estos términos semejantes, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a cancelar este señor porque está negativo y este señor que está positivo. Y eso me da como resultado f' de x es igual, límite cuando h tiende a 0, de 2xh más h a la 2 sobre h. ¿Por qué me quedan esos dos resultados? Porque esos son estos que quedaron acá sin tocar, ¿vale? Los otros se anularon porque tenían la misma cantidad, el uno era positivo y el otro era negativo. Listos. Posterior a eso, ¿qué hacemos? Vamos a f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de h, 2x más h sobre h, y aquí puedo cancelar estos dos señores y me da como resultado f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Por último, ¿qué hago? Tengo en cuenta que tengo un límite que está recayendo solamente una de las variables, no sobre las dos. Límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? De 2x más h. Entonces 2x lo dejo quieto y h sí digo que vale 0 y esto me queda como resultado 2x. ¿Cómo la vieron? Derivada de x al cuadrado. ¿Preguntas?
¿Están ahí? Señor, y no. Por el momento todavía no. Dios mío, o soy el mejor o soy el peor. Pues por mi parte estoy recordando. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿no hay preguntas hasta ahí? Listos, entonces, ¿qué hicimos? Entonces aquí vamos a colocarle aquí abajo. Sea f de x igual a x a la 2, su derivada es f' de x igual a 2x. Y ya con eso, listos. Determinamos la derivada de una función tipo potencia, utilizando, ¿cierto? Pues la definición formal de derivada. ¿Listos? Listos. Bueno, vale. Entonces, resulta y pasa que en general ese proceso que acabo de hacer se hace con todas las potencias. Entonces se le va un binomio, se cancela uno, se saca un factor común y ya, uno acaba el ejercicio. Entonces resulta y pasa que después de uno hacer todas estas situaciones, ¿cierto? Ocurre algo bien particular y es que comienzan a generarse teoremas o fórmulas, ¿cierto? Basados en lo que ya hay. Entonces, por ejemplo, no se va a decir aquí tabla de fórmulas. Las tablas de las derivadas tienen unas características particulares. Primera característica particular, aquí tengo mi función y aquí tengo mi derivada. Entonces voy a comenzar a llenar con muchos tipos de funciones y aplicándoles ya la definición de derivada ya sale el teorema. ¿Qué significa el teorema? Que usted puede derivar sin necesidad de hacer todo eso que acabé de hacer. Entonces usted dice, ah, no, como ya está en la tabla, lo que esté en las tablas, eso ya lo puedo usar indistintamente esté o no esté usándose en el momento, ¿vale? Entonces, voy a comenzar con la función, entonces función constante, función lineal, función potencia, 1 sobre x, vamos a tener raíz de x, e a la x, logaritmo natural de x, seno de x, coseno de x, y vamos a mirar, no, espera un momento ese. ¿Vale? Listo, querido profesor. Bueno, entonces derivada de k, esto es, de una constante es 0, de una función lineal es 1, de una función potencia es nx a la n menos 1, ¿cierto? De 1 sobre x es, no puse los iguales acá, ¿no? De 1 sobre x es menos 1 sobre x a la 2, después se darán cuenta por qué. De raíz de x, esto es 1 sobre 2 raíz de x, de a la x es e a la x, del logaritmo natural de x es 1 sobre x, de seno es coseno, y de coseno es menos seno. Entonces les acabo de dar unas cuantas derivadas, pero si usted busca una tabla, por cualquier lado, por internet, por cualquier libro, se va a dar cuenta que estas tablas son muy grandísimas, o sea, puede abarcar muchas formas de encontrar la derivada de cualquier expresión algebraica, pero aquí es donde viene la habilidad, ¿no? La habilidad es, si no se hace esto, entonces tratar de hacerlo o por producto o por cociente. ¿Hace alguna pregunta? No, profe. Por mi parte no, señor. Listos. Entonces, bueno. Voy a colocar esto acá. Regálenme un momento alguna tabla también mientras que ustedes copien.
Listos. Bueno, entonces vamos a hacer una situación. Por favor, copiemos esa tablita, copiémosla, tengámosla a la mano. Mientras que le acomodo un momentico aquí la punta del lapicero, ¿vale? Regálame en 2 minuticos y ya, pero ya les...
Listo, niños, volví. Casi que no puedo cuadrar este lapicito. Listos. ¿Me escuchan? Sí. Señor. Vale. Problemas técnicos, pero ya solucionados. Bueno. ¿Están viendo mi pantalla? No sé si la ven. No, señor. No, señor. Ay, Dios mío, o sea que los dejé sin ver pantalla. Bueno. Creo que ya. Bueno, entonces lo que les está diciendo es que estas derivadas son las principales que vamos a usar. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos, cada vez que vayamos a usar una derivada, pues no tenemos que evitar por el engorroso proceso de hacerla por definición, ¿no? Entonces, ¿cuál definición? Entonces, las que les mostré. Todos estos resultados son consecuencia, ¿cierto?, de hacer el reemplazo, ¿cierto?, en la definición, en la general. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h, ¿sí? Entonces, cuando yo aplico mi función en cada uno de estos niveles, me da esos resultados. Entonces, por eso son teoremas, porque los teoremas lo que me dicen es que siempre que yo aplique, ¿cierto?, esas funciones me dan esos resultados. Al finalizar este curso, no mentiras, al finalizar no, cuando ya estemos viendo por allá, terminando segundo corte, que hayamos terminado teoremas fundamentales del cálculo, les voy a dar una misma tablita de estas, pero para integrales. Entonces nos vamos a dar cuenta que el primer teorema fundamental del cálculo es súper importante porque nos permite establecer la relación entre derivadas y entre integrales. ¿Listos? Entonces ya uno va viendo como, bueno, sí, esto tiene una relación bien interesante, bien importante y todo el rollo. Entonces, cuando yo tengo mi función, mi derivada, entonces yo ya puedo entrar a hacer varios ejemplos y varias situaciones de cómo aplicar pues mi derivada normalmente. Entonces voy a colocar un ejemplo puntual. Voy a decir acá. Ejemplo. Sea f de x, ahí. Me cae como si fuera un menos. Igual a 3x a la 4. Determinar f'. Entonces, ¿cómo se determina ese f'? Entonces uno coloca aquí solución. Entonces uno coloca el f' de la siguiente manera. Entonces yo voy a decir, f de x vale 3x, pero yo me acuerdo que aquí, en el tercer renglón, mírenlo acá, me dice que si yo tengo una función potencia, la derivada va a ser n por x a la n menos 1. ¿Pero qué significa eso? Entonces recordémoslo. Si x a la n es la función, ¿cierto? Entonces f de x igual a x a la n, o sea, la potencia, su derivada es nx a la n menos 1, que es f'x. Sí, entonces voy a recordar esto y voy a tratar de hacerlo acá. Entonces, ¿cómo hago ese reemplazo? Pues sencillamente digo f de x es igual a 3x a la 4. Entonces, f' de x va a ser igual, ¿qué hago en este momento? Multiplico 3 por 4, y esto me va a dar 12, ¿cierto? Y al anterior exponente le resto 1. Entonces, ¿cómo se vería esto en el paso a paso? Perdón, lo hago aquí un paso a paso. Esto es 4 por 3, x a la 4 menos 1. ¿Cierto? Haciendo una comparación de lo que pasa con el teorema. Eso es exactamente lo que yo hago. Bajo el n y al antiguo n le resto 1. ¿Listos? Entonces esto es f' de x, esto es 12 x a la 3. Y esta es la derivada. Entonces, claro, los teoremas le facilitan a uno la vida tremendamente. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que hacen es facilitarle para que uno no haga todo de nuevo. Y cada vez que uno quiera derivar algo, no tengan que coger la definición y hacerlo todo de nuevo. ¿Listos? ¿Hasta hay alguna pregunta de ese ejemplo? No, profe. Listos. Es más, esto Por el ya momento no, señor. Vale, esto es de la materia pasada, ¿no? O sea, esto es de diferencial. Lo que pasa es que al principio los vi un poquito perdidos, pero pues aquí ya estamos como ya, si se dieron cuenta, ya estamos dando saltos más fuertes y pues la idea es ya terminar derivadas para poder empezar integrales, ¿vale? Entonces, resulta y pasa que así como yo tengo la famosa, dijo alguien, el coco, ¿no? Por allá desde pequeño uno le hablaban de álgebra y todo el mundo se asustaba. Entonces aquí también pasa lo mismo,
pero es con álgebra de funciones. Entonces, el álgebra de funciones tiene unas características bien interesantes. ¿Por qué tiene unas características bien interesantes? Porque lo que me quiere decir es qué sucede cuando yo tengo, ¿cierto?, unas situaciones particulares. ¿Cuáles situaciones, querido profesor? 3 en particular. La primera, cuando yo tengo una suma de 2 funciones y la quiero derivar. La segunda es cuando yo tengo un producto de funciones y lo quiero derivar. Y el tercero es cuando yo tengo un cociente de funciones y lo quiero derivar. Entonces, ¿qué voy a hacer en esos 3 casos? Entonces, lo que voy a hacer, en el primer caso, el primero es el más fácil, ¿no? Y él dijo alguien, y el más evidente. ¿Por qué es evidente? Porque cuando yo tengo, y resulta hasta un juego de palabras, ¿no? Porque dice, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces, ¿cómo así, querido profesor? Simplemente derive cada función y súmelas. Y acabó. Punto final, de una. Entonces, ¿usted qué necesita para poder derivar una suma? Pues saberse las derivadas de cada uno de los sumandos y acabó el ejercicio y listo. No hay lío. Segundo ejemplo. Me dice la derivada de un producto. Y ahí sí ya cambia un poco. Porque el teorema, ¿cómo nos enuncia que tenemos que hacer esto? Lo que nos dice, mire, si usted tiene un producto, ¿cierto?, de funciones y las quiere derivar, usted lo que tiene que hacer es, miren lo que les voy a contar, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la primera función por la segunda función derivada. Profe, es que yo he visto que en algunos textos aparece al revés, ¿cierto? Aparece primero G' y después F. No hay lío, esto es conmutativo, ¿vale? En el del producto no hay lío, uno lo puede enunciar. Simplemente tengan precaución en que se multiplican una que esté derivada y una que no. Y después se suma con la que estaba derivada, deja de estar derivada, ¿cierto? Y la que no está derivada, la deriva. ¿Listos? Dijo alguien, uy, profe, pero como enredado el tema. No es tan enredado porque ya vamos a ver unos resolver un poco las dudas, ¿vale? Entonces, el cociente vamos a tener que aquí sí cambia raíz. ¿Y por qué? Porque lo que hacemos es hacer un cociente entre funciones con definiciones y nos va a dar lo siguiente. Entonces lo que vamos a tener iniciando es que este señor nos va a dar acá. Entonces nos va a dar la función del denominador elevada al cuadrado, ¿cierto? Aquí se afecta el orden lo que les voy a contar. Es g de x, o sea, el denominador, por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador. Aquí sí no pasa como en el producto, ¿sí? Que en el producto yo les decía, mire, usted puede indistintamente estar ahí como jugando. No, aquí no puede jugar. Aquí el teorema nos enuncia que cuando usted tiene un cociente entre funciones y quiere derivarlo, tiene que hacerlo de esta manera. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es tener para 3 situaciones particulares. Entonces alguien me dice, querido profesor, ¿y por qué usted es tan odioso con la resta? Nunca habla de ella. Pregunto yo, ¿cambiaría en algo la resta a hacer un literal aparte? No, señor, sería igual que la No, suma. profe, sería, Exacto. sí, como la suma. Exacto, sí, sería igualito que la suma, sino que simplemente en la famosa resta uno lo que hace, o sea, es que la resta, ustedes saben de hecho que yo siempre les digo, la resta de hecho no existe porque lo que uno hace realmente es sumar números positivos con números negativos, ¿sí? Porque lo que realmente sí le da el sentido es el ser negativo del número como tal. Pero la resta, si usted la mira desde un punto de vista de operación, de la definición de operación, usted lo que hace es sumar todo el tiempo. De hecho, también usted hace lo mismo con la división. Cuando, bueno, no sé si veremos por allá matemáticas especiales, esperemos que sí, bueno, no sé. Pero en matemáticas especiales, cuando uno comienza a hablar, mire, los reales solo hay 2 operaciones, y como hay 2 operaciones en los reales, pues también hay 2 operaciones en los complejos. ¿Sí? Ah, que es que la división, que la resta, que bueno, todo el rollo es otra cosa. ¿Por qué?
Porque resulta y pasa que esa otra cosa lo que me está diciendo es que estamos teniendo en cuenta definiciones de álgebra lineal. Y el álgebra lineal, cuando definíamos los 10 axiomas, me decía, oiga, por allá existe un inverso, ¿cierto? De la suma y un inverso del producto, cosa que cuando los juntos me da 0 y 1 respectivamente. ¿Sí? Eso es lo que me dice. Entonces ahí es cuando uno justifica un poco esta situación de la resta y de la división, ¿vale? Listos. Vamos a ver ejemplos, porque obviamente esto así en el aire como que no es como tan agradable. Entonces, vamos a mirar algunas situaciones particulares, ¿cierto? Para ver cómo es que nos queda este tipo de situación. Entonces vamos a decir, sea f de x igual a x a la 3, ¿cierto? Vamos a hacer una fácil. Y g de x e a la x. Dijo alguien, una fácil como para ir calentando a ver qué tal nos queda esta operación. Entonces vamos a decir acá, determinar. Entonces, f de x más g de x prima f de x por g de x prima y f de x sobre g de x prima. Listo, entonces vamos a ver esas tres operaciones cómo nos quedan, dado que tenemos este señor acá y este señor acá. Entonces en el primero que me dice sencillamente usted derive, ¿cierto? Lo que tenga que derivar. Entonces, derivada de x a la 3 es 3x a la 2, más derivada de a a la x es e a la x. Profe, ¿usted cómo supo cómo hacer? Porque es que la derivada de x a la 3, les había dicho por acá un recorderis, es decir, tengo x a la 3, esto es bajar el 3, multiplicarlo por x y al exponente restarle 1, y esto es 3x a la 2. De ahí saco este 3x a la 2. Y a la x tengo la ventaja que la derivada de a la x es la misma función exponencial. Querido profesor, ¿y hay que hacer algo más? Por supuesto que no. Ese es el resultado del primer punto. ¿Hace alguna pregunta? No, profe. No, señor. Listo. Entonces ahora vamos con el segundo, que es f por g, la derivada. ¿Listos? Entonces me decía por acá el teorema. Oiga, cuando usted tiene un producto, entonces si quieren, voy a escribir aquí el teorema en amarillita, como para recordarlo. F de x por g de x prima. Y esto era f' de x por g de x más f de x por g' de x, ¿cierto? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar directamente acá. Entonces, derivada de f, perdón, voy a colocar acá porque se llama. Derivada de f es 3x a la 2 por g solita e a la x más f solita x a la 3 por g' de x e a la x. O sea que esto, ¿cómo nos queda? Esto nos queda 3x a la 2 por e a la x más x a la 3 por e a la x. Voy a juntarlo aquí con un poco para que sea más. Y entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Entonces puedo hacer varias cosas particulares. No las puedo sumar porque este señor tiene diferente exponente a este señor. Entonces no puedo sumar. Pero sí puedo factorizar. Entonces, ¿qué puedo factorizar? Lo siguiente. Voy a factorizar x a la 2 e a la x factor de 3 más 3x. Perdón, disque 3, qué loco. Por más x, así. Ya. Entonces, ¿qué dice? Identifiqué que en estos dos señores había un factor común. ¿Cuál era mi factor común? La x, el 2, la x, el 2 y e a la x aquí y e a la x acá. Entonces, eso fue lo que coloqué en esta partecita. ¿Listos? Y esta es mi respuesta. ¿Listos? ¿Hace alguna pregunta? Por el momento no, señor.
Listos. Entonces, ¿qué más vamos a mirar aquí en esta situación? Vamos a observar un poco, ¿cierto? Que tenemos... regálame un momento. Profe, una pregunta. Señor, regálame un Esa momento. parte, Ya, regálame un segundito. Perdón, que es que se me descalibró acá, que es que hoy no sé por qué está molestando. Regálame un momentico. Listo ya. Que no sé por qué a veces le da como... Listos. Ya. Vuelvo acá online. Listos. Ya mi pantalla completa. sí, señor. Listo. Alguien me hace una pregunta, perdón. Aquí Sí, vuelvo a profe, compartir. ahí la parte que factorizó fue ese 3x al cuadrado. Puede ser 3x al cuadrado. Es que tendría un problema. Y es que como aquí no tengo 3, ¿sí? Entonces no podría factorizar el 3, sino solamente el x, que es lo que está en Entonces, común, ¿no? Ujú, ok, listo. sí. Pero sí, hay que buscar es eso, ¿no? Digamos que con la factorización es más común. ¿Y qué es factorizar? Dijo alguien, factorizar es reescribir todo, pero de otra manera, un poco más sencilla. Sí, como para que ese e a la x no me quede ahí como tan terrible. ¿Vale? Entonces ya tengo la suma, ya tengo el producto, entonces, bueno, igual ya recordamos aquí el teorema del cociente, y el teorema del cociente me dice que tengo acá g al cuadrado, g solita por f' menos g' por f. ¿Listos? Entonces, cuando estamos mirando el cociente, yo siempre recomiendo que hagan lo siguiente. Yo siempre les recomiendo, como esta expresión ya tiene más elementos, yo les recomiendo que hagan un listadito de los elementos. ¿Qué tipo de listado? Que escriban f de x, que escriban g de x, no, escribamos más bien hacia abajo. Entonces, f de x y su respectiva derivada. G de x y su respectiva derivada. ¿Listos? Y g de x al cuadrado. ¿Por qué esos elementos así? Porque son todos los que intervienen en esta parte. ¿Sí ven? Entonces, nosotros pues ya los tenemos casi todos porque como venimos haciendo los anteriores numerales, pues ya es fácil. F de x, ¿cuánto vale? Vale x a la 3. ¿Cuánto vale f' de x? Vale 3x a la 2. ¿Cuánto vale g de x? Vale e a la x. ¿Y cuánto vale g' de x? Vale también e a la x porque la derivada es la misma. ¿Cuánto vale g de x elevado al cuadrado? Entonces, esto es e por x por e por x. ¿Cierto? Que eso es e por x al cuadrado. Esto es e por x al cuadrado. Y esto es e x más x. Y esto es e a la 2x. ¿Sí? Es simplemente mirarlo de esa forma. Hey, profe, que es que a mí me gusta el producto entre potencias. Entonces también me da e a la 2x. Listo, no hay lío. Pero da lo mismo, ¿vale? Entonces, una vez yo ya tengo esto, ¿qué voy a hacer? F de x sobre g de x prima. Y esto va a ser de la siguiente manera. Entonces tengo... Vamos a hacer acá toda esta situación. Tengo el cociente. Entonces, tengo g de x al cuadrado. Entonces vengo acá, chuleo a este señor y eso es e a la 2x. ¿Listos? En el numerador me dice, voy a escribir, entonces voy aquí señalando, este señor es este señor de acá. ¿Listos? Ahora vamos con otro, vamos a colocar otro color. G solita de x. Entonces, G solita de x, ¿cuánto va a valer?
e a la x. Ahora vamos con f', ¿cierto? De x. Entonces vamos a colocar acá f' de x, que para nuestro caso particular, f' va a ser 3x a la 2, menos. Entonces volvemos y pintamos de amarillo, todas las que sean g y g' las pintamos de amarillo como para ubicarnos. Entonces g', ¿cierto? ¿Cuánto va a valer acá? Pues entonces vamos y miramos en la tabla, en lo que hicimos, y g' va a valer e a la x por f solita de x, o sea, por la función original, y esto me va a dar acá f solita, y esto me va a dar x a la 3. Entonces, ¿vieron cómo se hace el reemplazo? Entonces, realmente uno lo que hace es un listadito de las derivadas que necesita, de los productos que necesita, de las potencias que necesita, y después va y reemplaza. Ahora, ¿qué hago? Ahora sí ya viene lo chévere. Lo chévere, ¿por qué? Porque esto sencillamente es álgebra. Entonces, 3x a la 2 por e a la x menos x a la 3 por e a la x. ¿Listo? Todo esto sobre e a la 2x. Entonces todos me dirían, hey, profe, se parece como mucho al de arriba, ¿no? Tiene como un leve parecido porque uno puede hacer casi que lo mismo. Y la respuesta es sí, obviamente son parecidos porque uno es el producto y otro es el cociente, entonces sí tienen total parecido. Entonces vengo acá, voy a hacer la factorización de x a la 2 e a la x, factor de 3 menos x sobre x, perdón, e a la 2x. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Entonces, ¿qué hago en este paso? En este paso puedo hacer cosas bien simpáticas. Tengo x a la 2, e a la x, 3 menos x, ¿cierto? Factor de e a la x por e a la x. Sí, o sea, lo desbaraté, ¿no? Ese e a la 2x lo puedo desbaratar así tal cual como lo había escrito acá, por acá. E a la x por e a la x. ¿Y por qué lo desbaraté? Ya les voy a contar. Porque resulta y pasa que aquí hay un producto. Todo eso es producto y los del denominador también son productos. Cuando eso sucede, yo puedo cancelar a este señor con este señor. Y entonces esto va a ser x a la 2, 3 menos x, ¿cierto? Y vengo acá sobre e a la x. Y esa es mi respuesta. Voy a tratar de dejarla ahí grande para que, perdón, pequeño al contrario, para que lo puedan ver un poquito mejor. Y escucho preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Por mi parte, no, profe. Listos. Entonces, vamos a mirar, yo creo que otro ejemplo, ¿cierto? A ver cómo nos va con uno un poco diferente. ¿Les parece? Listo. Ok. Listo. Vale, profe. Vale. Entonces, tengo acá. Aquí ejemplo 1. Bueno, ¿cómo es que el ejemplo 2? Sea f de x, vamos a decir raíz de x, ¿cierto? Y vamos a decir, que se puede hacer un poquito más. X logaritmo natural de x. ¿Listos? Entonces, determinar
f de x más g de x prima, f de x por g de x prima, y f de x sobre g de x prima. ¿Listos? Entonces, los teoremas ya más o menos uno comienza como de tanto verlos y hacerlos como a recordarlos, ¿no? Entonces, el primero, decimos que para determinar esa derivada es sencillamente la derivada de esos señores. Entonces, si quieren, para que nos quede un poquito más, más con el recorderis, vamos a hacer aquí debajo las derivadas para recordarlas y usarlas cada vez que las necesitemos. ¿Listos? Esta raíz de x tiene dos formas de expresarse las derivadas, ¿cierto? ¿Y cómo se sabe cuál utilizar de acuerdo en la forma que estemos? Si estamos como potencia o si estamos como fracción. Les voy a recordar la tablita que les di arriba, pero bueno, les voy a contar la otra forma. Si yo tengo que f de x es igual a raíz de x, esto también es decir x a la 1/2. ¿Sí recuerdan todos eso? Sí. ¿Cierto? Entonces, recuerdan que como x es a la 1/2, pues yo aplico la regla de la potencia, donde paso bueno, si yo quiero encontrar la derivada, lo paso a multiplicar, ¿cierto? Y el x 1/2 menos 1, ¿cierto? Y esto finalmente equivale a decir que esto es 1/2 de x a la menos 1/2. Pero si esto yo lo vuelvo como raíz, ¿cierto? Entonces, esto es, regálame un momento que me está llamando el DP. Ay, Dios mío, ay, todo el mundo está acá. Listos. Bueno, entonces les estaba diciendo que esto se puede expresar, ¿cierto? Como 1/2 por 1 sobre x a la 1/2. Todos sabemos por qué lo expreso de aquí a acá, por qué lo expreso así. No, profesor. Listo, vale. Entonces creo que hay que hacer como dos, voy a poner, yo siempre hago como nubecitas verdes cuando hay cosas para recordar, ¿vale? Entonces, cuestión 1 para recordar, cuando tengo la raíz de x, esto se puede escribir como x a la 1/2. ¿Por qué se puede escribir así? Porque en teoría aquí va un 2 y aquí va un 1, ¿cierto? Entonces uno lo que hace es coloca este 1 acá y coloca este 2 acá. Bajo ese principio, entonces alguien diría, profe, o sea que si yo tengo raíz tercera de x a la 4, esto se puede expresar como x a la 4 tercios. Y la respuesta es sí. ¿Listos? Entonces, primer recorderis. Sencillamente cuando escribo x a la menos 1, lo que estoy diciendo, este es el inverso multiplicativo. ¿Qué es el inverso multiplicativo? Pues 1 sobre x. O sea que si yo le digo a alguien x a la menos 2, ¿cuánto debería ser? ¿Cuánto? Oh, qué pena, repite lo último, es que cuando puso la línea no se le oyó. Ah, vale, listo. Estaba diciendo que en esta parte, x a la menos 1, es decir, 1 sobre x. ¿Listos? O sea, eso se escribe de esa manera, porque es el inverso multiplicativo. Si yo quisiera saber cómo se escribe x a la menos 2, ¿cómo lo tendría que escribir? 2 sobre X. Ahí vamos. Sería 1 sobre x a la 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno lo que hace en este x a la menos 2
es decir, x a la 2 elevado a la menos 1, y esto es 1 sobre x a la 2. Entonces, si ven, es simplemente cuando yo veo un negativo en un exponente, yo digo, ah, hay un inverso, y tengo que volverlo de esa manera. ¿Por qué lo escribiría aquí yo de esta manera? Y aquí hago como que le hago un zoom ahí al tema. Entonces yo tengo que esto es un medio, y volví x a la menos un medio sobre 1x a la un medio. ¿Sí ve lo que les contaba hace un momento? Y x a la un medio, esto es un medio por 1 raíz de x, y esto es 1 sobre 2 raíz de x, que fue la definición que les di por acá. Mírenla acá. 1 sobre 2 raíz de x. ¿Listos? Entonces, dijo alguien, bueno, profe, ¿y entonces cuál utilizamos? En síntesis, ¿no? Entonces, en síntesis vamos a utilizar la que yo les di arriba, pero también aquí no vamos a expresar como potencia nada. Entonces, aquí vamos a usar la de fracción. Entonces, esto es 1 sobre 2 raíz de x, y en g' de x, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces, listo, ya que hice, vine acá, establecí mis derivadas, y ya con eso comienzo a construir mis ejercicios. Entonces, vámonos en numerales. 1, 2 y 3. Entonces, en el numeral 1, ¿cómo va a quedar ese ejercicio? Va a quedar la derivada de f, ¿cierto? Que va a ser 1 sobre 2 raíz de x, más la derivada de g, que va a ser 1 sobre x, y lo sumo. Como estas son fracciones, miren la decisión interesante que les decía hace un momento. Como estas son fracciones, entonces yo puedo hacer la operación entre ellos. ¿Cómo es esto? Entonces esto es 2 raíz de x por x, ¿cierto? Y después es x más 2 raíz de x. O sea, sumé multiplicando estos dos señores y después en cruz, ¿vale? Esto va acá. Aquí viene, miren que todo el tiempo estamos entre las dos representaciones, sobre todo cuando hago referencia a esta raíz. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? X más 2 raíz de x sobre 2x a la 1 medio por x. ¿Listos? ¿Por qué lo volví un medio? Nubecita. ¿Listos? Recordemos la nubecita. Entonces vengo acá. Esto va a ser x más 2 raíz de x sobre, voy a tener 2 factor de x 1 medio más 1. ¿Por qué 1 medio más 1? Tengo estos dos señores con la misma base, y cuando tengo la misma base lo que hago es sumar los exponentes. X más 2 raíz de x sobre 2, 1 medio más 1 me da 3 medios. Cuando tengo acá, entonces, ¿cómo me va a dar esto? Este es el resultado final. Y ya se complica un poco más. ¿Por qué? Porque ya tengo sencillamente la suma de las dos potencias como fracciones. ¿Listos? ¿Cómo la vieron? Preguntas, dudas, sugerencias, reclamos. Profe, una pregunta. Señor. ¿Arriba no se aplicaría también 2x 1 medio? Sí, también acá, en el numerador, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, entonces miremos qué sucede si haríamos eso, ¿no? Entonces, x a la 1 medio. Entonces, x más 2x a la 1 medio. Bueno, sí, podríamos, nos quedaría ahí como un pasito para, bueno, bien, súper. Bien, nuestro compañero ahí nos aportó una factorización bien interesante. Entonces, aquí, ¿cómo quedaría? Bien, perfecto, gracias. X más 2x a la 1 medio sobre
2x a la 3 medios. Entonces, ¿por qué la importancia de lo que el compañero dice? Porque si yo vengo acá, yo me doy cuenta que puedo factorizar de estos dos señores. Bueno, aquí va un 1, ¿no? Voy a colocarlo acá para que sea todo. Listo. Puedo factorizar el 1 medio, x a la 1 medio. Entonces esto me va a quedar acá. X a la 1 medio, factor de x a la 1 medio, más 2. Sobre 2x a la 3 medios. ¿Y por qué es tan importante lo que nos dice el compañero? Porque si yo vengo acá y expreso esto como x a la 1 medio, factor de x a la 1 medio más 2, sobre 2x a la 1 por x a la 1 medio, vuelvo y lo separo, como acá, mírenlo. ¿Pero para qué hago eso? Para hacer una de las cosas que más nos encanta en matemáticas, cancelar. Y entonces esto nos queda x a la 1 medio más 2 sobre 2x. Perfecto, quedó mucho más bonito el ejercicio. Muchas gracias. Profe, pero igual las dos respuestas se aplicarían, ¿no? Sí, exacto, sí. Si llegan hasta ahí, ya lo otro es álgebra, ¿no? Y más factorización. Pero dése cuenta que si, por ejemplo, uno tuviera que hacer algo más, pues de hecho esa es como la intención de la simplificación, ¿no? De simplificar al máximo. Pues para de pronto uno mismo no enredarse más adelante. Entonces, preguntas, dudas. Listos, entonces vamos un poco con el producto, ¿vale? Voy a borrar aquí el cociente, ahorita que lo hacemos, es que no quiero que me quede tan amontonado todo, ¿vale? Quiero que me quede como más espacio para el producto. Entonces voy a escribir el teorema del producto debajo, simplemente como para recordarlo. Entonces dijimos que esto era, esto es f' por g más f solita por g. ¿Listos? Y entonces lo que hacemos aquí es reemplazar. Precaución de hacer en la parte de arriba, tenemos nuestra función con su respectiva derivada, entonces simplemente reemplazar. F', 1 sobre 2 raíz de x, ¿cierto? Por g solita, que es logaritmo natural de x, más f solita, que es raíz de x, por g', que es 1 sobre x. ¿Listos? Y entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Entonces va a quedar, voy a multiplicar estos dos señores. ¿Listos? Entonces va a quedar logaritmo natural de x sobre 2 raíz de x más. Ahora hago estos dos señores. Me va a quedar raíz de x sobre x. Entonces, aquí puedo hacer, en una de las expresiones puedo hacer una situación y en otra puedo hacer otra, para después entrar a sumar. ¿Listos? Entonces vamos como a tratar de simplificar antes de la suma. Entonces, ¿qué sí puedo hacer? Ojo con esto. Sí puedo hacer x a la 1 medio sobre x a la 1 medio por x a la 1 medio. ¿Qué hice? Expresé este x a la 1 como una suma de 2 medios, ¿cierto? 2 mitades da 1, eso fue lo que hice. Más, ¿qué no puedo hacer? Y lo digo de una vez porque a uno le entra ese instinto malvado de hacer ese tipo de cosas. Uno quiere como cancelar estas cosas siempre. No sé por qué, pero siempre se da como ese instinto. Venga, cancele. No se puede cancelar. Porque recordamos que la función logaritmo natural siempre va a pegar el argumento. ¿Recuerdan que siempre les he insistido en eso? Que siempre el argumento va ahí y no lo puedo separar. Lo del lado derecho, ¿por qué hice eso? Por hacer una de las cosas que más me encanta. Simplificar. Sí, ¿por qué simplifico? Porque si yo simplifico, cuando haga la suma de estas dos fracciones me va a quedar súper fácil. Mire, ya lo vamos a ver. Logaritmo natural sobre 2 raíz de x más 1 por raíz de x. ¿Por qué raíz de x? Porque me queda x a la 1 medio. Entonces, claro, cuando ya tengo esto, pues de verdad se siente muy fácil la suma. Y esto me queda
2 raíz de x por raíz de x, que hice acá, multipliqué estos dos señores, ahora multiplico logaritmo natural por raíz de x, más 1 por 2 raíz de x. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta situación? Me va a quedar raíz de x, logaritmo natural de x, más 2 raíz de x sobre, y esto me va a quedar 2 por x a la 1 medio por x a la 1 medio. ¿Qué transformé? Este señor en x a la 1 medio y este señor en x a la 1 medio. Posterior a eso, ¿qué voy a hacer? En el denominador voy a multiplicar esos dos señores y me va a quedar 2x a la 1. ¿Por qué? Porque sumé estos dos señores de acá, 1 medio más 1 medio, y esto me da 1. Y en el denominador voy a simplificar o voy a factorizar este raíz de x, ¿vale? A ver cómo me queda. Entonces esto es raíz de x factor del logaritmo natural más 2. ¿Qué puedo hacer con ese raíz de x? X a la 1 medio, logaritmo natural de x más 2 sobre 2 por x a la 1 medio por x a la 1 medio. Profe, y usted todo el tiempo los une y los separa, porque des en cuenta que ese paso es este mismo paso de acá, el que señalé arriba. Pero entonces uno va simplificando y va está expandiendo o comprimiendo de acuerdo a la necesidad del ejercicio. Entonces cancelo acá, y finalmente, ¿cómo me queda? Logaritmo natural de x más 2 sobre 2 por x a la 1 medio. Entonces, den en cuenta que en sí la aplicación del teorema no es como lo complejo, ¿no? Bien, la aplicación del teorema no es lo complejo. La aplicación del teorema viene con las bases que ustedes deben traer, que es aplicar derivadas, y en este ejemplo clásico, ¿sí? Digo clásico porque aquí se ve que lo que usted debe manejar sumas y potencias. Realmente es y pues un factor común. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Están ahí? ¿Estoy solo? Estamos, profe. No, aquí está, bro. Es que lo siento como o que de verdad esto ya lo vieron o que de verdad están en la mala, dijo alguien. Profe, ¿le puedo dar un poquitico más de zoom? No, es que hasta ahí me llega, si ve que aparece mínimo, hasta ahí es donde lo que más deja capturar. Me toca como hacerle, haga de cuenta como al celular cuando uno quiere como acercar mucho así. Entonces se escapa como el ángulo de visión. Pero igual recuerden que yo les envío el PDF, ¿vale? Estoy tratando aquí de cuadrar y de cuadrarles el otro ejercicio para que lo puedan ver. Porque acá tampoco les hice cuadrito rojo. Sí, que el cuadrito rojo siempre como que simboliza dónde acabó el ejercicio. Bueno, y vamos con el cociente. Entonces, tercero. Voy a dejar la nubecita verde ahí metida, porque pues tocó dejarla ahí metida. Entonces, esto es prima. Recordemos cómo es esto. Esto es g de x a la 2, g solita por f' de x menos g' por f solita. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Entonces, vamos a comenzar a reemplazar. ¿Cuánto vale g? G vale logaritmo natural de x. Entonces, yo les dije que hiciéramos acá como una tablita. F de x, f' de x, g de x, g' de x y g de x a la 2. Entonces, f de x, que habíamos dicho acá que era raíz de x, sí. Raíz y logaritmo natural. Hemos dicho que este señor era raíz de x y este señor era logaritmo natural de x.
Por lo tanto, sus respectivas derivadas, para este caso vamos a tratar de tomar, bueno, vamos a mirar cómo nos conviene más, ¿listos? Sí, como fracción, que tal vez 2 raíz de x, y la otra que sí es como fracción, es así, no se puede cambiar. Y g de x elevado a la 2, que sería logaritmo natural al cuadrado de x. ¿Listos? Entonces con esto vamos a tratar de reemplazar. Entonces g de x, esta primera la vamos a reemplazar con este señor de acá, logaritmo natural de x, por f' de x, que es por 1 sobre 2 raíz de x, menos g' de x, que es 1 sobre x, ¿cierto? Y vamos a tener f de x, que para este caso, ¿cuál vendría siendo? Vendría siendo raíz de x, ¿cierto? Entonces este señor acá es por raíz de x. Por raíz de x. Pero ojo con esto, ¿no? Todo esto es sobre g de x elevado a la 2. Y el g de x elevado a la 2 para este caso, ¿cómo me viene dando? Logaritmo natural al cuadrado. Entonces venimos acá. Bien particulares. Entonces, ¿qué es la idea que vamos a hacer? Vamos a comenzar haciendo estos dos señores y después estos dos señores, ¿vale? Entonces, esto es logaritmo natural. Voy a suponer que aquí hay un 1, ¿cierto? Y voy a suponer que aquí hay un 1, ¿vale? Para ver un poquito la operación. Entonces, esto es logaritmo natural de x sobre 2 raíz de x. Y vamos a tener menos raíz de x sobre x. ¿Cierto? Que fue lo que hicimos tanto en, vuelvo y lo señalo, en este producto como en este otro producto. ¿Listos? Y todo esto sobre, entonces aquí ya uno comienza a ver expresiones un poquito más densas en el sentido del sentido algebraico, logaritmo natural de x al cuadrado. Cuando ya tengo esto, ¿qué debo hacer? Lo que tengo que hacer es llegar y restar estos dos señores. ¿Cómo lo resto? Vengo acá, vuelvo y pongo otra división y entonces hago lo que siempre sé hacer. Multiplico estos dos señores, 2 raíz de x por x, y después hago este señor acá y me queda x por logaritmo natural de x menos, y multiplico estos dos señores y me queda 2 raíz de x por raíz de x. Todo sobre logaritmo natural al cuadrado de x. ¿Listos? Y aquí vuelvo, entonces voy a retomar esta expresión, lo voy señalando para no perdernos. Vengo acá, ahí. Y esto es x logaritmo natural de x. Ah, no, de una vez hagamos el producto de extremos y medios, ¿vale? Para no repetir lo mismo. Producto de extremos y medios, ¿qué es? Recordemos que se multiplican estos dos señores. Se multiplican estos dos señores. Y en 1, lo que uno multiplique ahí va en el numerador. O sea, como es por 1 da lo mismo. X logaritmo natural de x menos 2 raíz de x por raíz de x. Ahorita hago el álgebra, ¿vale? Y lo que hacemos en 2, que esto sería 2, va en el denominador. ¿Cómo va este denominador? Logaritmo natural al cuadrado por 2 raíz de x por x. Entonces ya casi. Ahí vamos. Profe, ¿se puede cancelar algo? No se puede cancelar nada porque tenemos aquí una suma de un positivo con un negativo, una resta, como lo quieran ver. ¿Qué sí puedo hacer? X logaritmo natural de x menos 2 por x. Cuando yo multiplico raíz de x por raíz de x, es decir, x a la 1 medio más 1 medio, eso es lo que uno hace, ¿no? Entonces por eso me da 2x solito. Sobre,
vamos a decir que esto es, vamos a hacer estos dos señores, y me va a quedar 2x a la 3 medios. ¿Por qué? Porque este señor hace algo parecido. Esto es 1 medio más 1x, ¿cierto? Porque lo que hago es sumar los exponentes y me da 3 medios. Factor del logaritmo natural de x todo al cuadrado. Y entonces ahí ya tenemos una situación bien particular porque puedo factorizar en el numerador x factor del logaritmo natural de x menos 2 y tengo en el denominador, ¿cierto? Voy a decir 2 por x a la 1 medio. Si ven que volví lo desarmé como lo tenía arriba, pero conforme voy utilizando lo que necesito. Puedo cancelar a este señor con este señor y esto es logaritmo natural de x menos 2 sobre 2x a la 1 medio factor del logaritmo natural al cuadrado de x. Profe, una pregunta. Señor. ¿El logaritmo natural de x no se cancelaría? ¿Logaritmo natural quedaría? Sí, pero es que mire, es que esta resta no nos deja. Es que la resta la que nos hace como problemas complicados. Sí, porque si hubiera producto, de una, no la cancela y ya. Pero como hay una resta o en una suma, no se puede hacer eso. Tocaría factorizar algo para que me quede el logaritmo natural, factor común de los dos, para poderlo cancelar. Pero yo me ¿Listos? refiero al factorizarlo, no se cancela. Voy a pintar el que me está preguntando, a ver si estamos hablando del mismo, ¿vale? ¿Este? Sí, al factorizarlo arriba, que se canceló, era 2x y quedó 2, ¿no quedaría logaritmo Sí. natural? No, porque lo que queda, el solo 2, ¿cierto? Que harías una función. Lo que hice que fue lo siguiente, tenía x logaritmo natural de x menos 2x, ¿sí o no? Yo de alguna forma saqué el x, ¿cierto? Y me quedó logaritmo natural menos 2. Pero es diferente al logaritmo natural de x menos 2. Estos son dos cosas diferentes, ¿sí? Porque esta operación me la está haciendo por fuera de la función. Si yo la estuviera haciendo aquí, me la estaría haciendo por dentro. Sí, que son situaciones. Y ahí sí podríamos pensar en hacer algo. No sé si exactamente cancelar, pero podríamos pensar en hacer algo. Pero no es el caso. Listo, profe, gracias. ¿Vale? ¿Más preguntas? Listo, niños. Entonces nos vemos ahorita a las 8:10 y charlamos, ¿vale? Listo, profe. Bueno, Ok. Listo, profe. vale. Profe, una cosita de la tabla esa. Sí. De la tabla que nos Eh, dijiste. ay, ¿qué la hice? Por acá estaba. Más Esta. abajito. Sí. El Sí, último que dice coseno de x es igual a ese es un menos. sí, es un menos seno. Ah, ok, listo. Listo, niño. Entonces ya ahorita nos hablamos, ¿vale?